Sin duda, una de las mayores luchas que tiene el ser humano tiene que ver con su alimentación. Cada quien ha crecido en un hogar diferente donde hay ciertas costumbres, pero también somos conscientes, en la medida que avanza el tiempo, de que necesitamos abandonar ciertos alimentos porque sabemos que son nocivos para nuestra salud. Mucho más vivimos en una época donde todo se industrializa y donde los productos refinados abren las puertas para todo tipo de enfermedad. Volver a lo natural se convierte en un desafío, porque eso necesita de que nuestro paladar tiene que volver a ser educado. La reeducación de nuestro paladar es una de las mayores luchas que tenemos en la vida. ¿Cómo es que nos puede gustar a lo que es saludable para poder desechar o apartarnos de lo que es perjudicial, cuando todo aquello que aparentemente tiene buen sabor finalmente termina enfermándonos? La Biblia presenta algunos principios sobre la salud. La persona que está dispuesta a servir al Señor y a adorar al Señor necesita tomar en cuenta estos principios. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros recibimos es de Dios y es para gloria de Dios. Colosenses dice que fuimos hechos por Dios y para Dios. Así que con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra salud, tenemos que glorificar a Dios. ¿De qué manera? Siguiendo los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. Bienvenido, comienza Biblia Fácil. La pregunta que hoy nos hacemos es: ¿podemos comer de todo? ¿Es suficiente una oración y cualquier alimento es limpio? ¿Qué le reveló Dios a Pedro cuando le dice levántate, mata y come? Estas y otras preguntas pues tienen una respuesta aquí en la Biblia. Bienvenido, qué alegría de tenerte allí del otro lado de esta pantalla para que juntos podamos estudiar la Biblia. Bienvenidos amigos una vez más a este nuevo episodio. Estamos listos para nuestro tema de hoy y antes, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra. Una vez más, queremos que nuestros ojos puedan ser abiertos para poder mirar aquella luz que tienes para nuestra vida. Que nuestro entendimiento pueda tener la actitud correcta, la disposición de poder no solo escuchar, sino también obedecer aquellos principios que dejaste para nuestro bienestar. Danos, por favor, tu espíritu en la comprensión de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hablar de comida es uno de los asuntos más complicados, porque cada uno tiene sus diferentes gustos, sus preferencias. Y cada quien nos hemos criado, obviamente, con ciertas costumbres alimenticias. En la medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta que muchas de nuestras enfermedades son el resultado de combinaciones equivocadas, de alimentos que nosotros hemos sobrecargado nuestro organismo o inclusive de cosas que consumimos que abren las puertas a todas las enfermedades. Hay un concepto que necesitamos hoy colocar desde el comienzo de esta lección. Salvación y salud siempre van juntas. Salvación y salud. Cada vez que Jesús hacía un milagro en las personas, antes de curarlas físicamente, primero los restauraba su salud, ya sea física o mental. No existía salvación o restauración aislado de la salvación. Hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien, es la restauración primero espiritual. Luego la restauración física. Levántate, toma tu lecho y anda. Entonces salvación y salud siempre van juntas. ¿Por qué razón? La mayoría de cristianos tiene un concepto de la filosofía griega, creyendo en la dicotomía que existe en el ser humano. El ser humano se piensa de que
tiene un cuerpo y un alma diferente. Entonces, el cuerpo no importa, porque finalmente es el alma la que va a la presencia de Dios. Sobre ese tema vamos a hablar en el próximo capítulo. ¿Correcto? Comenzamos diciendo que es totalmente filosofía griega, no es bíblica. Infelizmente, muchos creyentes creen o aceptan esa filosofía. El asunto es que, como si el cuerpo es corrupto y es malo, no importa lo que coma, porque finalmente no afecta el alma. Sin embargo, la Biblia no tiene ese concepto. La Biblia tiene el concepto de que el cuerpo no es la prisión del alma, como decía Platón. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, el cuidado del cuerpo envuelve nuestra espiritualidad. No hay manera de decir, yo tengo una correcta relación con Dios, pero no cuido mi salud. Porque uno da gloria a Dios cuidando su salud. Ahora, ¿de qué manera? Siguiendo algunos principios que la Biblia muestra. Entonces, 1 Corintios 6:19 es la base de todo. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que yo entiendo en este texto? Primero, la mayoría de creyentes vive en la ignorancia sobre el cuidado del cuerpo. ¿Por qué razón? Cuando el templo en Jerusalén fue destruido en el año 70, a partir de allí, los creyentes, o mejor, los judíos ya no tenían un lugar donde adorar, y los creyentes que se reunían en pequeñas casas, ellos creían que necesitaban construir un templo, porque la vida del pueblo judío giraba en el templo. Ellos pasaban más de 90 días dentro del templo. Todas las fiestas se celebraban en el templo, la presencia de Dios aparecía en el santuario, ahí estaba el Shekinah, la gloria de Dios, todo era en el templo. Pero ahora viene Pablo y viene con otro concepto y dice así, miren, no va a haber otro templo, no se va a construir otro templo. La gloria de Dios ya no va a estar más sobre otro templo, porque ahora Dios ya no habita más en paredes, su presencia no se verá más en un santuario físico, sino su presencia se reproducirá y su gloria se reproducirá en ustedes. Entonces, pasamos de un templo construido a nosotros ser la morada de Dios. Entonces, cuida el templo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando habla del cuidado del cuerpo, está envolviendo todas las áreas de salud. El ser humano tiene 3 áreas específicas, tanto así que la Organización Mundial de la Salud le dio tanta importancia ahora a la última, ¿verdad?, que antes no se consideraba mucho. Para tener buena salud se necesita un equilibrio en todas las áreas, física, mental y espiritual. El área espiritual siempre fue relegada, pero últimamente las personas se dan cuenta de la importancia de lo espiritual, porque gran parte de nuestras enfermedades comienzan en la mente y que luego se reproducen en una enfermedad física. Pero gran parte de las enfermedades mentales tienen su origen en el vacío, tienen su origen en no tener un soporte, en no tener dónde ni en quién soportarse. Entonces, de allí viene que cuida también el área espiritual. Solo que son 3 aspectos que coordinan y hacen que el ser humano pueda funcionar completamente y correctamente para que pueda tener salud. Entonces, estos 3 aspectos son dependientes. O sea, yo no puedo decir estoy bien físicamente, pero estoy mal mentalmente. O estoy mal espiritualmente y bien físicamente. No existe. Porque el ser humano es un ser holístico, es íntegro. Lo que afecta a un área, afecta a otra. Así funcionamos. Alguien puede decir, yo no tengo ningún dolor, pero una preocupación, un problema mental, acabó todo. Alguien no puede tener un dolor físico, pero tiene una angustia mental. Alguien no puede tener una angustia mental, pero tiene un vacío espiritual. Entonces, para que exista salud necesita un equilibrio completo en todas las áreas.
Para eso necesitamos cuidar nuestra salud de manera integral, porque lo que afecta a un área, afecta lo demás. Hay muchas personas que a veces me escriben y dicen, pastor, yo tengo una lucha tremenda, dice, y mi lucha es que cada vez que yo abro la Biblia en la mañana, yo no tengo deseo, no tengo ganas, yo me duermo leyendo la Biblia, y es una lucha con el diablo. Digo, no es con el diablo. Vamos a comenzar analizando. ¿Qué horas duermes? Duermo medianoche. Muy bien. ¿Qué horas te levantas? Para el trabajo me levanto 6 de la mañana, pero estoy en la Biblia 5 horas. ¿Cómo tú crees que vas a despertar con una disposición para poder leer la palabra de Dios cuando tienes una noche mal dormida, tienes malos hábitos de alimentación o tienes hábitos que sabes que son perjudiciales? Finalmente se la culpa al diablo. No es así. Gran parte de nuestras enfermedades tienen que ver con nuestros hábitos. Un 70-80% de nuestras dolencias solo cambiaría si cambiamos de hábitos. Así cambiaría. Por eso cada vez que vamos al médico, y si el médico no solamente nos receta una medicina y va un poco más allá en el tratamiento, dice, tienes que abandonar esto y esto. Ahora tú decides. Por eso la pregunta de Jesús antes de curar a alguien era, ¿quieres? Porque si realmente quieres, entonces vas a pagar un precio. ¿Cuál es el precio? Estar dispuesto a cuidar tu salud. Y aquí me trae una idea interesante. Dios no es cómplice de nuestros malos hábitos. Fíjense, cuando yo estoy enfermo por un mal hábito y voy a Dios y le digo, Señor, haz un milagro. Por favor, cúrame, Señor, cúrame. A veces la enfermedad continúa y a veces yo no entiendo el mensaje. El mensaje de Dios es, yo te voy a curar. Pero de nada sirve que te cure si vas a volver a tener los mismos hábitos que te van a enfermar. Entonces, déjame primero curar tu interior. A veces la cura tiene que comenzar de adentro, no de afuera. Cada vez que nosotros nos enfermamos, nuestra oración debe ser, Señor, ¿qué debo cambiar? Yo he dicho muchas veces en muchos mensajes lo siguiente, que nuestra oración a Dios cada vez que tenemos un problema de salud, primero es analizar, ¿por qué estoy enfermo? Obviamente que hay enfermedades que no tenemos nada que ver, genéticas, por accidente, virales, no sé, hay enfermedades donde el ser humano no tiene nada que ver, pero es un porcentaje menor. La mayor cantidad de enfermedades tiene que ver con hábitos. Entonces, cada vez que yo me enfermo, es un llamado a cambiar de hábitos. ¿Qué me está faltando? Dormir más, hacer ejercicio, beber más agua, comer saludablemente. Porque hay personas que dicen, salud solamente es comer. No. No solo es comida. Salud es un conjunto de hábitos. Hay personas que dicen, yo no como esto, no consumo lo otro, pero come dulces, el mismo veneno. Hay personas que dicen, yo me cuido en salud, pero no hace ejercicio, el mismo problema. Hay personas que hacen ejercicio, comen bien, pero duermen tarde. O sea, salud no es una cosa, es un conjunto de cosas. Entonces, antes de criticar a alguien por aquello que hacemos o no hacemos, veamos si realmente tenemos un equilibrio en todas las áreas. Por eso tengo que decir que todos tenemos alguna lucha en el cuidado de salud, porque salud no solo se trata de un elemento, se trata de un conjunto de elementos que la Biblia incluso presenta. Entonces, para que nosotros podamos cuidar la salud, tenemos que partir de un principio. No es la moda, no es la tendencia, es mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Dios se comunica con el ser humano? A través de la mente. Una mente cansada, un cerebro que no duerme bien, estresado, preocupado, angustiado, un cuerpo sobrecargado con harinas, productos súper refinados. ¿Con qué disposición podremos escuchar lo que Dios nos dice? Entonces, salud tiene una conexión muy íntima con salvación, muy íntima. Porque la salvación afecta todas nuestras áreas, mental, espiritual, obviamente, y física. Romanos 12, 1 y 2 es otro texto importantísimo. Pablo aquí coloca algunas expresiones que necesitamos considerarlos de una manera muy seria. Primero, hermanos, él comienza con una súplica. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios,
porque es el culto racional. No se conformen en este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muy bien. Todo aquel que quiere conocer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, necesita una renovación de entendimiento que es cabeza, mente, ¿correcto? Una renovación interna. Pero también necesita un cuerpo como sacrificio vivo. ¿De dónde viene esa idea? En el sistema ceremonial, las personas que iban a ofrecer una ofrenda o un sacrificio por el pecado, necesitaban separar un cordero perfecto. No debería tener ningún defecto. Si es que ese cordero en el camino ellos tropezaban, caía y tenía un defecto, no podría más ser ofrenda, no podría más ser sacrificio. Entonces, todos los animales que eran colocados en un altar tenían que tener la apariencia perfecta. Perfecta. Muy bien. Porque ese cordero, obviamente, representaba ¿a quién? A Cristo. Él era perfecto. Solo que después que Jesús muere y Él es nuestro sacrificio perfecto, ahora el apóstol Pablo le da un significado esencial al sacrificio de animales. Y dice, es verdad, ya no sacrificamos más animales, porque Cristo ya cumplió. Todos esos animales era la sombra, el tipo, ¿no? La sombra que se encontró con la realidad, el antitipo que se encontró con el tipo, ahí en la cruz. Pero si ya cesó el sacrificio de corderos, ahora hay otro sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Nosotros somos el sacrificio. Y nosotros nos colocamos en el altar como sacrificios. ¿Cómo debería estar entonces nuestro cuerpo? Aquí viene otra vez el asunto de salud. Cuerpo y mente. Cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿qué ofrecemos a Dios? Un culto racional. Infelizmente, hoy la mayoría busca un culto emocional. La gente cuando va a adorar a Dios no quiere adorar a Dios, quiere adorar sus sentidos. Quiero sentirme bien. Esta música sí me toca, esto sí me gusta, porque quiere adorar sus sentidos. La Biblia no, es muy aburrida, mejor dediquemos otro tiempo a otras cosas. Quiero sentir, quiero saltar, quiero emocionarme. Eso no es, Dios quiere un culto racional. Y el culto racional viene a partir de una salud completa, un cuerpo físico bien cuidado y una mente dispuesta. Un culto racional. Ese es el culto que Dios quiere que podamos ofrecer. Muy bien. Ahora, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice así: Amado, mi oración es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra alma en la Biblia va a envolver todas las áreas de la vida. Área física, mental y espiritual. De eso hablaremos, obviamente, en el próximo capítulo. El deseo de Dios es ese. Muy bien. Ahora vamos a abrir la Biblia para ver algunos textos donde aparentemente algunos justifican. Y dicen así, bueno, la Biblia dice que yo puedo comer de todo y punto final. Así que nadie venga a prohibir. Y es verdad, nadie tiene deber de prohibir porque cada uno es libre de hacer lo que uno quiere de acuerdo a sus elecciones. Finalmente tendrá consecuencias. Mas hay algunos que aíslan textos bíblicos para justificar ciertas cosas. Vamos al primero. Deuteronomio capítulo 12, versículo 15. Deuteronomio capítulo 12, versículo 15. Dice así: con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio lo podrá comer como la de gacela o de ciervo. Muy bien. No cierren la Biblia. Ahora presten atención aquí. Ustedes se acuerdan que en la primera lección les dije así:
Si yo quiero justificar algo con la Biblia, yo lo consigo. No importa si es malo o bueno. ¿Por qué? Porque voy a tomar cualquier texto y lo voy a separar de todo el capítulo, de todo el libro o de toda la Biblia. Eso sucede con la parábola del rico y Lázaro, como ya les mencioné. Agarran una parábola desechando toda la Biblia, solo allí, cuando el propósito de la parábola era otro. ¿Qué sucede aquí? Cuando uno lee el texto, solamente el versículo 15, cierra la Biblia y dice, gracias a Dios, aquí está lo que quería. Yo puedo comer todo según mi deseo, tanto limpio como inmundo. Solo que si nosotros leemos, vamos a leer nuevamente el mismo texto, quizá de una manera más pausada. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Presten atención aquí. El limpio, el inmundo y el limpio la podrá comer. Muy bien, viene la pregunta. ¿Está hablando de lo que yo puedo comer o de aquel que es limpio e inmundo? ¿Está hablando de animales o de personas? Ahora, atención aquí al texto bíblico. En el antiguo, en Israel, habían ciertas cosas que hacían que una persona se califique como inmunda. Por ejemplo, tocar un cadáver, una mujer menstruando, en fin, otras cosas, la lepra, otras cosas. Hacía que una persona pueda ser considerada, ¿qué cosa? Inmunda. Cuando hablamos de inmundo en el Antiguo Testamento, no necesariamente estamos hablando de animales. También se llamaba a una persona inmunda o impura. Por eso es que habían rituales de purificación en el Antiguo Testamento. Vamos al versículo 22 del mismo capítulo para poder entender mucho mejor. Entonces, Deuteronomio 12, 22. Muy bien. Lo mismo que se come, la gacela y el ciervo, así lo podrás comer. El inmundo y el limpio podrán comer también de ellas. Cuando ustedes leen ese texto, ahora pregunto, ¿está hablando de animales o de personas? El inmundo y el limpio lo podrán comer. No dice que comerás lo limpio y inmundo. El inmundo y el limpio lo podrá comer. Está hablando de personas. ¿Cómo nosotros entendemos cuando hay un tipo de texto como ese? Ya les dije, busquemos o el idioma original o es fácil, otras versiones. Yo aquí coloqué el mismo texto de Deuteronomio 12:15 con la versión NBI, Nueva Versión Internacional. ¿Cómo traduce el mismo texto de Deuteronomio 12:15? Así, no obstante, igual, en todas tus ciudades, igual, podrás matar y comer carne, igual. Con todo tu apetito, igual. Según te haya bendecido el Señor tu Dios, lo mismo, ¿correcto? Tanto Él, aquí cambia. ¿Cómo traduce la NBI? Tanto el que está impuro como el que está puro. Mientras que aquí la Reina Valera lo traduce, tanto el que está impuro como el que está puro lo podrá comer. Bueno, aquí en la primera versión es tanto el puro y el impuro, ¿verdad? Es lo que hemos leído nosotros. Pero la nueva versión internacional es tanto el que está impuro como el que está puro lo podrá comer, como si se tratara de una gacela o de un venado. Mientras cuando abrimos la Biblia aquí dice tanto el impuro como el limpio lo podrá comer, la nueva versión internacional dice no, el que está, o el que está limpio o el que está impuro. ¿De qué trataba? En algunas fiestas habían personas que se les prohibía comer, por ejemplo, de la ofrenda que se sacrificaba. ¿Por qué? Tú no puedes, estás impuro. Entonces viene Dios y dice no, hay ciertas ofrendas que lo puede comer tanto el limpio como el impuro. Pero aquí está hablando de aquel que está ceremonialmente limpio o ceremonialmente puro.
Correcto. En ese contexto está hablando Deuteronomio 12:15. Otro de los textos que obviamente muchas personas toman es Marcos 7, 18 y 19. Este texto fue dicho por el propio Jesús. ¿Y cuál es el texto? Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, atención aquí, haciendo limpios todos los alimentos. Para esto, otra vez necesitamos analizar cuáles eran los alimentos que Jesús estaba haciendo puros. ¿En qué contexto lo estaba diciendo? Eso veremos después de esta breve pausa en el espiritual, pero olvidan algo importante. La salud física también importa. La Biblia revela principios claros que Dios dejó sobre nuestra alimentación. ¿Tú quieres saber de qué se tratan esos principios? Descúbrelo aquí en la revista Esperanza en la Mira de la Verdad. Para solicitarla solamente necesitas enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te recuerdo que es totalmente gratis y te va a ser de gran ayuda para profundizar tu conocimiento sobre temas aparentemente controversiales o complejos de la Biblia. Solicítalo ahora mismo. Marcos relata una de las historias que sucedió cuando Jesús estaba comiendo con sus discípulos. Lo que hacen las personas, muchas de ellas, es cortar solamente estos 2 versículos. ¿Cuál es la frase popular? Todo lo que entra no contamina, entonces todo puedo comer. ¿Cuál es la otra frase popular? Todos los alimentos son limpios porque Jesús dijo que así era. Muy bien, vamos a un principio. Mateo 5:17, Jesús dice: no penséis que he venido a anular la ley o los profetas. Correcto. Si Jesús aquí está dando una orden de que ahora todos los alimentos son limpios, ya estaría anulando la ley. Aquí la palabra ley, en Mateo 5:17, se entiende como la Torá. Y allí estaban los escritos de Moisés, dentro de los cuales estaba Levítico y Deuteronomio. Entonces, si Jesús está declarando que ahora todos los animales son limpios, entonces habría que anular la Torá. Y él estaría anulando, en ese sentido, la ley. ¿Correcto? ¿Qué cosa es lo que Jesús estaba diciendo? Aquí no necesitamos tanta profundidad. Simplemente leer un par de veces el texto, pero leerlo completo. Vamos aquí a algunas características. Primero, vamos a Marcos capítulo 7 para poder entender en qué contexto Jesús lo dice. No hay que leer nunca un versículo sin ver su contexto general. Marcos capítulo 7, versículo 1 y versículo 2. Se juntaron los fariseos a Jesús y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús, ¿qué dice la Biblia? Comer pan con manos inmundas. ¿Por qué estaban inmundas las manos? Porque no estaban lavadas y los condenaban. Porque los fariseos y los judíos, aferrándose no a la ley de Dios, ¿qué cosa dice? A la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban, no comían. Muy bien. Cuando uno ubica un texto dentro de su contexto, ya es más fácil entender. Primera pregunta. ¿Estaban comiendo carne? No. ¿Qué estaban comiendo? Pan. Jesús no está allí en una conversación donde está de todo para comer, todo tipo de alimento, y dice, todo estos son limpios. No, están comiendo pan.
¿Cuál es el sentido de impureza? Una tradición. ¿Cuál es la tradición? Aquel que come pan sin lavarse las manos está impuro. Está impuro el pan porque lo contaminó con sus manos sucias. Y al comer pan contaminado, él se convierte en una persona impura. ¿Qué hacían los ancianos y líderes? Antes de comer, obviamente, había un lugar para lavarse las manos. Por higiene está todo bien. Solo que ellos hicieron de esto un ritual de purificación. Tanto así que si había un lugar donde no había agua, solamente para tranquilizar su conciencia, tenían que hacer la mímica de lavar las manos. Y ya está, se solucionó el problema. El asunto no era higiene, el asunto era tradición. Ese era el asunto. Muy bien. Entonces, Jesús no está en un banquete, Jesús no está en un buffet, Jesús no está en un lugar donde hay de todo para comer. Este texto está dentro de una situación particular. Están acusando a los discípulos que están impuros por comer pan impuro porque no se lavan las manos. Y cuando Jesús dice que hace limpio todos los alimentos, está hablando que Él está haciendo limpio el pan que esos discípulos comían sin haberse lavado las manos. Porque no era un asunto de ley, era un asunto de tradición. Es eso lo que está haciendo limpio. Muy bien. El público a quien Jesús hablaba comía carne inmunda de ninguna manera. ¿La discusión giraba en torno a las leyes levíticas? No, porque ahí leemos que era tradición de los ancianos. ¿Se acusó a los discípulos de quebrar alguna ley una ley bíblica? No, miren lo que dice Marcos 7:5. Le preguntaron por los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Si es que aquí la discusión fuese por comer una carne inmunda, ¿saben qué hubiese dicho eso? ¿Por qué está quebrando la ley de Moisés? Eso sería la acusación. ¿Por qué? ¿Por qué ellos están comiendo carne inmunda cuando Moisés mandó? ¿Recuerdan cuando acusaban a la mujer adúltera? Que decía, según la ley de Moisés tiene que ser apedreada. Claro, porque encima de la ley divina habían otros tipos de leyes civiles que se conocía como la ley de Moisés. Entonces aquí no es según Levítico, según Deuteronomio, según la Torá, es según la tradición. Leyendo eso, ya entendí el otro texto. Jesús no está declarando todo limpio, era el pan que los discípulos comían sin lavarse las manos. Era eso, porque lo dice en un contexto, pero cuando yo corto un texto de su contexto, yo puedo hacerle decir lo que yo quiero, en absoluto, ¿verdad? Entonces Jesús consideraba que todos los alimentos utilizados eran puros, limpios, independientemente de que se lavaran o no las manos en rituales de purificación, y que la contaminación moral no se produce por factores externos, sino internos, claro, porque allí Jesús va a decir, el problema no es comer un pan que aparentemente es impuro. El problema es lo que tienen ustedes dentro, versículo 19. Marcos capítulo 7, verso 19. No es lo que entra, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, esa letrina. Esto decía, haciendo todos limpios. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina, porque de adentro, del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterio, fornicación, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, el engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, y todo eso es lo que contamina. Ellos se cuidaban tanto en hacer una ceremonia para poder lavarse las manos, porque pensaban que eso contaminaba, cuando la contaminación estaba ¿dónde? En el corazón. Sí. Sí, aquí estoy leyendo también Marcos 7:7, que dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de hombres. Perfecto. Entonces, lo que se está acusando a Jesús y a los discípulos no es ni un mandamiento de Dios, ni un principio divino.
mandamientos y tradiciones humanas. Entonces, cuando alguien presenta este versículo, solo hay que leer todo el capítulo y ya está, entendido. Vamos a otro. Este es el más popular, ¿no? Un día Pedro estaba esperando la hora del almuerzo, en la espera, cayó en sueño, se puso a dormir y tiene una visión, un lienzo, una voz: Pedro, levántate, mata y come. Pedro, consciente de lo que estaba viendo, dice: Señor, no, eso es inmundo, yo no puedo comer eso. Y viene la voz: no llames inmundo a lo que Dios limpió. Y ahí las personas dicen: ahí está, todo lo que en el antiguo era inmundo, en el nuevo es puro. Vamos entonces a Hechos 10. Vamos a entender si realmente es eso lo que está diciendo. Hechos, capítulo 10. Toda la historia no vamos a leer, vamos a leer algunos versículos. Primero vamos a comenzar por el 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana. Ojo, Cornelio era centurión de una compañía llamada la Italiana, pero él no era judío, ¿correcto? Él vivía en Cesarea, pero era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hacía limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Verso 3. Vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, temorizado, le dice: ¿qué es, Señor? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ese está en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que tengas que hacer. El ángel se fue, que hablaba con Cornelio. Cornelio, claro, como él era jefe, manda a 2 de sus criados y a un devoto soldado para que vayan a traer ¿a quién? A Pedro. Envió a Jope después de haberles contado lo que había visto. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Entienden que la historia me está colocando en un contexto. Ahora leamos el 10. Tuvo gran hambre, quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, sueño. Vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un lienzo atado a las 4 puntas. Habían todo tipo de cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo. Le dijo una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Otra vez volvió a llamarle: lo que Dios limpió, Pedro, no lo llames común. Esto se hizo por 3 veces y aquel lienzo volvió a ser, ¿qué cosa? Recogido. Muy bien. Vamos al versículo 25. Vamos a seguir leyendo esa historia. Ahora Pedro se va. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Postrándose a sus pies, dice, él le rinde reverencia o adoración. Mas Pedro le levanta diciendo: no, hombre, no te arrodilles. Yo también soy un hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, ¿qué dice el versículo 28? Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío acercarse a un gentil o a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre lo llame común o inmundo. ¿Está hablando de comida el texto? No. ¿De qué está hablando? Diferencias culturales. Los judíos llamaban inmundos a los gentiles. Ahora, Dios mira a un gentil que anhela salvación y dice: busca a Pedro. Pero antes yo voy a mostrar a Pedro una cosa, porque si Pedro sabe que tú eres gentil, él no va a venir. Porque ellos no quieren mezclarse, porque a ustedes los llaman inmundos. Entonces, mientras los soldados y los siervos y el soldado vienen a llevar a Pedro,
Dios muestra a Pedro una visión. Pedro, levántate, mata y come. Señor, no comí nada de eso en mi vida. Levántate, no llames común a lo que Dios ha limpiado 3 veces. ¿Qué resulta? Él despierta, están los 3 hombres afuera. Él se va con los hombres. Encuentra a Cornelio, muchos gentiles. Se acuerda la visión. Ah, entendí. Dios no me estaba diciendo que tenga que comer. Dios me estaba diciendo que aquellos que yo llamo inmundo, no los llame más. Contexto. Cuando uno lee toda la historia, acabaron las dudas. Pero hay tanta gente, obviamente, que solamente quiere la parte que le corresponde. Muy bien, esto ya vimos. Entonces, Dios muestra en una visión a Pedro de que no llame más inmundos a los gentiles, porque los judíos consideraban inmundos a los gentiles. Otro texto. Este es interesantísimo. Vamos a 1 de Timoteo. 1 de Timoteo. Vamos a leer el versículo 4, o capítulo 4, perdón, versículo 1 al 5. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Presten atención a ese detalle. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, verso 3, número 1, prohibirán casarse. Número 2, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Ese texto es muy fácil de poder entender. Pero hay algunos que obviamente hacen toda una teología diferente de ese texto. Primero, vamos por partes. La palabra de Dios es la que santifica. Eso quiere decir que es la palabra de Dios quien define qué se puede y qué no se puede. Por ahí ya comenzamos, ¿no? Es la palabra de Dios quien define. Pero vamos a analizar o vamos a despedazar un poco ese texto. Pablo dice que son doctrinas de demonios. Yo pregunto, Levítico y Deuteronomio, donde está la distinción de alimentos, ¿fue escrita por demonios o por Moisés? Fue escrita por Moisés. Desde allí, entonces, ya descartamos que lo limpio e inmundo no tiene nada que ver aquí. ¿Por qué razón? Porque no fue escrita por demonios. Fue escrita por Moisés, inspirado por Dios. Y aquí Pablo está atacando una doctrina como doctrina de demonios. Hubiese diferente que Pablo hubiese dicho, algunos traerán la doctrina de Moisés. Espera, entonces puede ser que esté hablando de algo de alimentos que Moisés estuvo escribiendo sobre ese asunto. No, está descartando ese asunto. Número 2, entre las doctrinas demoníacas, Pablo afirma que prohibían el matrimonio y la abstinencia de ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Dios nunca permitió que las carnes inmundas sirvieran de alimento. Miren, algunos piensan que la distinción aparece en Levítico y no es verdad. La distinción aparece en el diluvio. Cuando Dios dice a Noé, de los animales limpios entrarán 7 y de los otros solo una pareja. Quien hace la distinción no es ni Moisés ni el ser humano, es Dios. Dios mismo hace la distinción, según Génesis 7:2. Entonces, ¿qué cosa es lo que está diciendo aquí el texto bíblico? Muy bien, todo lo que Dios ha creado es bueno y no se vuelve prohibido si se recibe con acción de gracias. El placer físico, tanto el sexo en el matrimonio como el placer de comer, no es pecaminoso. ¿En qué contexto lo habla Timoteo? Yo esto les expliqué, no recuerdo en qué lección, que dentro de la iglesia estaba entrando una creencia absurda de los ascetistas, que ellos decían así, para más consagración, más privación. Entonces, si el matrimonio tiene libertad de sexo y el sexo es placentero, es pecado. Pecado. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo que mortifique el cuerpo. Y si es que tú te casas o tienes sexo en tu matrimonio, ya estás en pecado. Porque todo lo que trae placer es pecado. Tú vas a comer
y hay alimentos que son deliciosos al paladar, es pecado, porque lo bueno no debe causar placer, es pecado. Los ascetistas introdujeron dentro del cristianismo, desde el primer siglo, que todo lo que causa placer es pecado. Y hay mucha gente, obviamente, que incluso hasta hoy, piensa que el sexo es un asunto de tabú, es un asunto que no se habla, es un asunto bíblico. Y dentro del matrimonio está todo bien. Que ciertos alimentos Dios nos ha dado para comer haciendo una distinción. Y la Biblia lo menciona. Entonces yo no puedo estar allí diciendo, ¿qué es lo que más sufrimiento? Porque hay personas que piensan que por sufrir van a llegar al cielo. Ahí aparecieron las penitencias. ¿Quieres perdón? Sufre. ¿Cometiste algo? Tienes que sufrir. Mientras más te lastimes, ahora sí Dios te va a compadecer. Así no funciona la salvación. Pero los ascetistas, ¿qué cosa dijeron? El matrimonio, como ciertos alimentos, no es bueno para comer. Grupos heréticos creen que abstenerse de lo material o físico los elevaría a un estado superior de espiritualidad. Y el cristiano no necesita preocuparse por estrictas leyes ascéticas que no contribuyen nada a la salud. 1 Corintios 10:31 dice, si ustedes comen o beben o hacen cualquier otra cosa, hacedlo ¿para qué? La gloria de Dios. ¿Y cómo yo sé que estoy haciendo por la gloria de Dios? Cuando sigo principios establecidos por Dios. Porque cuidar el cuerpo, amigos, es un acto de adoración inteligente. Es la razón por la cual Daniel, en su libro, capítulo 1, versículo 8, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él vivía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. ¿Cuál fue el resultado? Al final del primer capítulo dice que llegó a ser 10 veces mejor, porque nuestra alimentación determina muchas veces nuestra claridad de decisiones, nuestra claridad de pensamientos. Todo comienza por nuestra mesa. En nuestra mesa también adoramos a Dios. El doctor Vernon Foster dice, todas las células y tejidos de nuestro cuerpo se forman por el alimento que ingerimos. El alimento es la fuente de energía que el organismo necesita para cumplir sus funciones. Nuestro cuerpo cambia cada 7 años y ese milagro se produce gracias al alimento que consumimos. Entonces, cada 7 años nuestro cuerpo cambia. El asunto es, ¿cómo es ese cambio? De acuerdo al alimento. Una alimentación adecuada nos permite mantener un peso adecuado, energía y fuerza para trabajar, buen humor, belleza e inteligencia. ¿Dónde? Alimentación adecuada. Si siguiéramos los principios establecidos por Dios, por una alimentación más natural, evitaríamos tanto dolor en la vida. Porque las enfermedades degenerativas son resultantes de hábitos negativos de la vida. Por eso cada enfermedad es un llamado a cambiar nuestros hábitos. Para eso Dios nos ha dejado remedios naturales, que lo podríamos resumir en una palabra: adelante. A de agua, D de descanso, E de ejercicio, L de luz solar, A de aire puro, N de nutrición, T de temperancia y E de esperanza. Si nosotros practicásemos todo eso, nuestra vida sería diferente. Tú ya te diste cuenta que Dios está interesado en salvarte, pero también en tu bienestar aquí. Tener fe en Dios no solamente es pensar en el futuro, es tener calidad de vida en el presente. Y Dios ha establecido principios en su palabra. Por favor, no aísles textos de la Biblia para poder justificar cualquier gusto propio. Evita aquello que destruye tu salud. Y si Dios en su palabra ha dicho que es no, es porque te quiere bien, es porque te quiere saludable, es porque quiere que tú puedas tomar decisiones correctas, puedas tener claridad de pensamientos, un cuerpo físico correcto. Es la manera como damos gloria a Dios. Y hoy tú tienes que tomar esa decisión. Elimina todo aquello que está destruyendo tu salud, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Que tu mente se convierta en la morada de Cristo. Que el Espíritu Santo more en tu vida. Y que al cuidar tu salud, tu cuerpo, tu mente, puedas ofrecer a Dios un culto racional. Eso es lo que Dios pide. Dios quiere morar en ti. Por ello tienes que ser fiel a los principios divinos. Y ahora tú puedes tomar esa decisión. ¿Estás listo para eso?